Saludos mis amados, en este día tenemos el versículo 9 del capítulo 3 de Hebreo, donde dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú eres y permaneces fiel. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Continuación de los versículos de ayer, el verso de hoy, donde me tentaron, está hablando de ese pueblo de Israel que estuvo en el desierto, que muchas veces fue socorrido por la mano misericordiosa de Dios. Y cuántas veces Dios no nos ha socorrido a nosotros también, porque no hay mucha diferencia entre ese pueblo duro de cerviz, como lo menciona la Biblia, y nosotros que somos iguales y a veces peores, porque nosotros tenemos mucho más herramientas que la que tuvo el pueblo de Israel. Y esto se puede demostrar en la Biblia. El pueblo de Israel no tenía la palabra de Dios escrita. Esto no lo excusaba, porque el mismo Dios se aparecía a través de ángeles, de sus servidores, y el Espíritu Santo de Dios venía y hablaba con ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, está con nosotros, vive en nosotros, porque cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, el Señor, como una promesa, dice: el que me recibe recibirá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a morar, es decir, que mora, que vive en nosotros. Nosotros tenemos la bendición de las Escrituras, que nosotros podemos oír la voz de Dios en cada instante, porque cada instante que usted abre la Escritura, que usted abre la palabra de Dios, usted va a escuchar a Dios hablar. Cuando usted abre la Escritura y la lee, es Dios que está hablando de ese lado y usted está sentado de este lado. Y la palabra de Dios, que es Dios, le dice: donde me tentaron vuestros padres, en el desierto me probaron y vieron mis obras 40 años. Esa prueba que tuvo el pueblo de Israel en cuanto a la provisión de Dios, cuando faltó agua, soberana y milagrosamente Dios suplió. Cuando hubo hambre, Dios suplió. Cuando hubo enfermedad, Dios suplió. A ellos no les faltó la providencia de Dios, como no nos ha faltado a nosotros y como no nos faltará, porque Dios nos ha prometido que estar con nosotros, y Dios está en nosotros, Dios está con nosotros, Dios estará con nosotros, Dios está con sus hijos. Pero tú que me escuchas, que solo me escuchas, tú no eres hijo de Dios todavía, porque para ser hijo de Dios tiene que no simplemente escuchar, tiene que recibir y tiene que aceptar, tiene que reconocer, debes reconocer. Para poder recibir, debes reconocer que eres pecador y que los pecadores necesitamos pedir perdón. Nosotros que somos creyentes necesitamos vivir pidiendo perdón, porque nosotros faltamos. Porque es que Dios es santo y nosotros estamos en el proceso de santidad, pero no somos santos, entonces nosotros faltamos. No es que el cristiano no falla, el cristiano falla, pero el cristiano sabe pedir perdón, sabe y lo hace y lo debe hacer. Nosotros le pedimos perdón a Dios y empezamos de nuevo. Y qué bueno que Dios nos perdona. Cada vez que fallamos le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Eso fue lo que hizo Moisés en esta referencia. Moisés le pidió perdón a Dios por la falta del pueblo, porque Dios lo iba a terminar ahí mismo. Dios le dijo que lo iba a terminar. Pero Moisés le recordó a Dios sus promesas. Dios le había prometido que ellos iban a heredar la tierra prometida, que ellos iban a cruzar, que ellos iban a llegar. Y Moisés se lo recuerda a Dios y Dios lo perdona. Pero mire algo curioso, cuando usted lee esa historia en Éxodo capítulo 32, usted puede coger su Biblia y leerla, ver lo que pasó ahí. Eso nos pone a pensar a nosotros. Es que aunque Dios perdone nuestra falta y perdone nuestros pecados,
Pero Dios no deja nuestros pecados sin castigo. Dios nos perdona, ¿verdad? Pero es ese pecado que nosotros cometemos, ese pecado trae consecuencias, y esas consecuencias a veces las vamos a tener que cargar por el resto de nuestra vida. Por eso es tan necesario, por eso es tan importante que nosotros pudiéramos pensar antes de pecar. Porque es que la mancha, esas marcas, esas consecuencias que a veces quedan con el pecado, no son exoneradas por Dios. Dios perdona el pecado, pero no te exonera de las consecuencias que trae tu pecado. Entonces les recuerda, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años la vieron, porque 40 años duraron en el desierto, dando vueltas sin rumbo. Pero el Señor estuvo con ellos. El Señor está contigo y está conmigo y estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Pero para que el Señor esté contigo, tú que me escuchas, tú debes entregar tu vida al Señor, para que el Señor te salve y esté contigo y te acompañe hasta el fin de tus días, para que comience a vivir la nueva vida. Dios te bendiga en este día.